Vamos a consolidar en este ejercicio lo que hemos visto hasta ahora en relación a las tablas de frecuencia y la construcción de gráficas de estadística. Bueno, paso a leer la consigna. El ejercicio. Se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierto barrio. Nuestro ejercicio consta de 3 partes. La primera, realiza la tabla de frecuencias. La segunda, calcula moda, media y mediana. Y la tercera, construye la gráfica con los valores correspondientes. En este caso, vamos a realizar una gráfica de barras. Organicé la tabla de frecuencia correspondiente. Entonces, ¿cuáles son las categorías de datos? Se observa que el dato más pequeño es el 0, seguido del 1, el 2, el 3 y el 4. Recordemos que una tabla de frecuencia involucra las categorías de variable de manera ordenada. Siguiendo con el conteo, este nos indica lo siguiente. Para el número 0 tenemos 3 datos. Tenemos que una vez el 0, 2 y 3 veces. Así ingresamos 3 repeticiones en frecuencia absoluta correspondiente al 0. Y hasta el momento 3 datos contados en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Lo mismo para el 1. Y un consolidado de datos contados de 3 más 4, que son 7. En la categoría del 2 tenemos 7 datos y un consolidado de datos de 7 más 7, 14. Lo mismo para la categoría del 3. Tenemos la categoría del 3 con 3 datos y un consolidado de 14 más 3 son 17. En la categoría del 4 tenemos también 3 datos y un consolidado de 17 más 3 que son 20. ¿Estuvo el conteo bien hecho? Según la letra de nuestro ejercicio, el número de hijos se buscó en 20 viviendas. Podemos comprobar que los datos fueron contados en su totalidad. Bueno, enseguida pasé a establecer los valores de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa correspondiente a la categoría 0 es igual a 3 datos. Por lo tanto, tenemos 3 datos de 20 totales. 3 sobre 20 son 0,15, que pasando a porcentaje tenemos un 15%. Para la categoría del 1 tenemos un total de 4 datos, que serían 4 sobre 20, que nos da 0,2 y a porcentaje sería un 20%. Lo mismo para la categoría del 2, tenemos un 35%. En la categoría del 3 tenemos un 15% y en la categoría del 4 tenemos un 15% también. Sabremos ahora si la frecuencia relativa estuvo bien calculada a partir de la determinación de la frecuencia relativa acumulada. Para la categoría 0, el acumulado de datos contados equivale a un 15%. Muy bien, para la categoría 1, el acumulado es de un 15% más un 20% y llegamos al total de 35%. Para la categoría 2, el total es de 35%, por lo tanto tenemos que 35 más 35 son un 70%. Para la categoría del 3 tenemos un total de datos de 15% y tenemos que 70% más el 15% son un 85%. Y para la categoría 4 tenemos un 15%, por lo tanto 85 más 15% son el 100%. Así, nuestras frecuencias relativas fueron halladas correctamente. Nuestro ejercicio también nos pide calcular la media, la moda y la mediana. Por lo tanto, tenemos que la media es la suma de valores dividido por el tamaño muestral. En este caso tenemos 4 datos, 4 valores, el 1, el 2, el 3 y el 4. Los sumamos entre sí. Tenemos que 1 más 2 más 3 más 4 es un total de 10. 10 dividido la cantidad de valores, que son 4 en este caso, nos da un resultado de 2,5 y encontramos así nuestra media. La mediana es el valor que divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos. En este caso tenemos que
tenemos nuestros datos que son el 1, el 2, el 3 y el 4. Tomamos al 2, que es el que divide a nuestras observaciones en dos grupos de la misma cantidad de individuos, y tomamos en cuenta el 3, llegando así a que 2 más 3 es igual a 5, y dividimos 5 entre 2. 5 entre 2 es un total de 2,5. Este es el resultado de nuestra mediana. Y la moda es el valor o valores donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. En este caso, nuestra moda es el 2, dado que se repite mayormente. Y esto lo podemos verificar en nuestra tabla, donde vemos que el 2 es el número que se repite una mayor cantidad de veces. En la tercera parte de nuestro ejercicio se pide realizar una gráfica de barras. La gráfica consta de dos ejes, el eje X y el eje Y. En nuestro eje de las X tenemos a X, Y, o sea, las variables, y en el eje de la Y, nuestra frecuencia absoluta. Estos datos los obtenemos desde nuestra tabla. Muy bien. Nuestra variable en este caso es una variable cuantitativa. En este ejercicio la variable es cuantitativa ya que sus valores son números, sus valores son numéricos y permiten hacer operaciones algebraicas. En nuestra gráfica de barras se puede observar la relación que existe entre nuestras frecuencias absolutas y nuestras variables.